Nuevamente, muy buenos días, estudiantes del grupo Selección. Vamos a dar inicio con la clase de hoy y para ello quiero que visualicen la siguiente imagen. Nos damos cuenta que aquí se establece o hay un grupito de escritores. Tenemos ahí a García Lorca, Pedro Salinas, Rafael Alberti, ¿bien? Jorge Guillén, ¿sí? Luis Cernuda, Gerardo Diego. ¿A qué generación pertenecerán estos autores o estos escritores? A ver, así como habíamos abarcado, o hemos estudiado, hemos conocido a la generación del 98, también la generación del 14, entonces este grupito van a formar la generación del, me dicen por ahí, del 27. ¿Y por qué se le llamaron así? Lo vamos a ver aquí. Bien, entonces ya tenemos el tema a tratar, la generación del 27, conocido también como la generación poética vanguardista. Vamos a detallar después por qué se les va a llamar así y también así. A ver, esta generación está compuesta por un grupo de escritores nacidos a principios del siglo XX. Bien. La causa común que los unió fue la celebración en 1927, ¿sí? ¿Y qué celebraban? El tricentenario de la muerte de Góngora y Argote. ¿Qué quiere decir tricentenario? A ver, centenario significa 100, 300 años, ¿no? Van a celebrar los 300 años de la muerte de Góngora y Argote. Bien, entonces ya saben, esa fue la causa común. Pero, ¿qué habíamos dicho o qué entendemos por una generación literaria? Son aquellos autores o escritores que presentan ideas semejantes o comunes, ¿verdad? Pero ¿por qué se les va a llamar justamente del 27? Porque en este año celebraron, ¿no?, el tricentenario de la muerte de este autor. Bien, entonces ya sabemos por qué se le llama así. A ver, a Góngora y Argote lo imitaron los siguientes escritores. ¿Quién? Dámaso Alonso, Federico García Lorca. ¿Y quiénes editaron referente a sus obras o poesías de Góngora y Argote? Les establecieron algunas modificaciones, por así decirlo, Jorge Guillén, Gerardo Diego. ¿Y quiénes imitaron a este autor? Rafael Alberti. Bien, entonces, estudiantes ya saben que todo encaja o engloba a Góngora y Argote. ¿Ah? También, ¿qué podemos decir? Detallando más sobre este autor, ¿no? Veían a Góngora el modelo de una poesía culta, intelectual, minoritaria. Bien, lo tomaban o lo veían como un modelo, ¿sí? Seguimos. Sintieron pasión por la poesía popular. Bien, para ello tomaron en cuenta cancioneros, los romanceros tradicionales. Entonces, cuando ellos sintieron esa pasión por la poesía popular, ¿cómo se le va a llamar? El neopopularismo. Bien, ¿qué podemos decir ya de manera ya final de esta generación? Que decimos, recibieron las influencias de las corrientes de vanguardia, sobre todo del realismo. Bien, entonces, estudiantes, con todos estos datos, ¿qué podemos concluir o qué resumen podemos establecer? En las obras de estos poetas hallaremos lo oculto y lo popular, lo puro
y lo comprometido, lo español y lo universal. Entonces nos damos cuenta que hay una combinación, una mezcla, ¿no? Bien. Sigamos entonces. Características de esta generación. Así como en la generación del 98 hemos plasmado, hemos dicho cuáles son sus características de todos estos autores, entonces también vamos a establecer de esta generación, ¿no? Del 27. Intentan la renovación estética de nuestra poesía. Es decir, quieren algo nuevo en la poesía, renovar. Y para ello toman en cuenta a las innovaciones vanguardistas o de las vanguardias, aunque sin olvidar la importancia de la tradición literaria española. Como les había dicho, ¿no? Ellos quieren renovar la poesía, pero sin dejar de lado lo que es la poesía o la literatura española. Como les había dicho, van a establecer una combinación de lo culto y lo popular, lo nuevo o lo que ya se conoce y lo universal, como lo hemos visto aquí, ¿no? Lo español y lo universal, lo que ya se conoce en español, ahí está, y lo universal. Bien, seguimos. En sus poemas cuidan y renuevan la forma a través de la utilización del léxico culto, palabras coloquiales. Bien. Quiere decir, estudiantes, de que quieren mantener lo que ya se conoce, lo español, y también quieren realizarle algunos cambios, innovaciones, es lo que nos quiere decir en este caso. La metáfora se convierte en el recurso literario más importante. Recuerden, estudiantes, que cuando hemos visto de manera general, lo sé, la poesía de Góngora, había bastante uso de metáforas, ¿no? Entonces, aquí también siguen con ello, ¿no? Como les había dicho, van a tomar de modelo a este autor. Entonces, la metáfora se convierte en el recurso literario más importante. Bien, la libertad métrica es uno de los rasgos más característicos de este grupo. Quiere decir, estudiantes, de que en la métrica ellos pueden utilizar estrofas como el soneto, el romance. También quieren innovar algo nuevo. Por ejemplo, los versos libres, los versos blancos, también los versículos, ¿no? Entonces hay libertad en la métrica, ¿verdad? Evolucionan desde el punto de vista temático. ¿Qué quiere decir? Al inicio se establece la preocupación por el poema, es decir, queremos o nos enfocamos todos sobre el poema, pero después desarrollan una poesía humanizada. Quiere decir, estudiantes, que al inicio todo es poesía, pero embellecedora, a través del uso de metáforas. Luego dice la poesía humanizada. Bien, y después, ya, a ver, enfocándonos a esa poesía humanizada, que quiere decir que manifiesta dolor o también alegría o también los recuerdos, ¿no? Prácticamente nos quiere decir cómo es que va evolucionando esa poesía. Va cambiando, ¿no? Bien. Sigamos con los principales vanguardias europeos. A ver, estudiantes, quiero que presten mucha atención aquí, porque aquí sí tenemos que detallar un poco más de estos ismos, o también llamados vanguardias. A ver, nosotros nos estamos enfocando, o estamos hablando de la generación del 27. Ya sabemos por qué se le llamó, pero ellos también se sintieron bastante influenciados por las vanguardias europeos. Vamos a decir cuáles son y cuál de estas se plasmaron o influenciaron exclusivamente en España. Bien, entonces tenemos aquí las principales vanguardias europeas. Tenemos aquí, por ejemplo, el futurismo.
surge este movimiento en Italia en 1909 por Tomás Marinetti. Bueno, podemos decir en qué consiste este ismo. Exalta los avances técnicos de la civilización. El cubismo surge en Francia en 1913 por Apollinaire. Ahí lo tenemos. ¿Qué nos plasma? ¿Qué nos quiere decir? ¿En qué consiste este movimiento? Descomposición de la realidad. El dadaísmo surge en Suiza en 1916 por Tristan Tzar. Rebeldía contra la lógica y los convencionalismos. El creacionismo surge en Francia en 1918. Hoy lo vamos a decir principal por Vicente Huidobro. ¿Y qué nos manifiesta este creacionismo? Alejamiento de la realidad. Y el surrealismo, que surge en Francia en 1919, André Breton, pretende liberar el poder creado del hombre. Entonces, estudiantes, hemos visto varios movimientos para poder hacer una síntesis. ¿Qué decimos que es el vanguardismo de manera general? Un conjunto de movimientos artísticos, ¿no? Nuevos. Entonces, cuando tengamos la oportunidad de realizar el vanguardismo, ahí como tema exclusivamente, sí podemos decir, vamos a detallar un poco más de estos ismos, pero yo lo estoy diciendo de manera general. Pero como les digo, lo que podemos recalcar o podemos concluir es que todos estos ismos son movimientos. ¿Qué decimos entonces que es el vanguardismo? Es un conjunto de movimientos artísticos, ¿no? Ahí está. Estamos solamente diciendo los principales porque hay otros más. Y bien, ¿cuáles llegaron a España o cuáles influyeron en España? Tenemos aquí como precursor, a ver, ahí tenemos a Gómez de la Serna. Vamos a detallar un poco más sobre él cuando vayamos a las vanguardias, ¿no? Influyeron exclusivamente en España, pero acá lo decimos de manera general. Bien, entonces tenemos aquí al ultraísmo. ¿En qué consiste? El antisentimentalismo, la deshumanización. Bien, como les había dicho, todas ellas influyeron en España. Aquí, este ultraísmo en 1919 a 1923, a ver, ¿por quién? Guillermo de Tor, ¿no? ¿Qué podemos concluir? Que este ismo es exclusivamente o propio de España. Ahí está. Bien. Sigamos con el creacionismo. Nos damos cuenta que sí, este es europeo, o mejor dicho, de Francia. Lo hemos tomado de Francia. ¿Qué nos quiere decir este ismo? Alejamiento de la realidad. Ya lo habíamos visto. Aparece en España en 1918 por Vicente Huidobro. Bien. Y el surrealismo. ¿Qué habíamos dicho? Que este ismo es la que mayormente influyó en la mayoría de los autores, ¿no? O de los escritores. ¿Qué nos quiere decir este surrealismo? Liberación de la imagen y enriquecimiento del lenguaje. Miren cómo plasma este surrealismo en España y cómo plasma este surrealismo en Francia, ¿no? Se establecen unos pequeños cambios. De todas maneras, influyó bastante en España. Bueno, difundido, ¿no? En España por Juan Larrea. Bien, estudiantes, entonces ya hemos visto el panorama, o de manera general, los ismos principales europeos y cuáles influyeron en España. Ahí nuevamente tenemos el ultraísmo, el creacionismo y el surrealismo. ¿Cuál de estos tres influyó más? El surrealismo. Bien, sigamos. Las vanguardias en España. Vamos a detallar un poco más de lo que les he mencionado. Dice, en España las vanguardias contaron con un precursor que ya lo habíamos visto, ¿no? Ramón Gómez de la Serna. O en otro caso nos dicen Ramón Gómez de Serna, ya, en fin. Desde el año 1888 al 1963. Bien. Defensor del arte deshumanizado. ¿Qué podemos decir de este precursor? Dirigió la revista Prometeo.
en el año 1908 al 1912. Es decir, duró 4 años, donde aparecieron los primeros manifiestos del vanguardismo literario español. A ver un ratito. Bien, como les había mencionado, ¿no? ¿Cuáles son esos sismos que influyeron en España? Tenemos aquí el creacionismo. ¿Qué nos quiere decir exclusivamente esta vanguardia o ismo? Sus seguidores propugnaban crear una realidad que solo vive en el poema a través de la juxtaposición caprichosa de imágenes, la supresión de los signos de puntuación. A ver. Lo que nos quiere decir aquí, estudiantes, es que el creacionismo se basa en embellecer a las palabras. Y como dice aquí, supresión, es decir, sin tomar en cuenta a los signos de puntuación, o si es que está totalmente bien, ¿no? Más lo que quieren es detallar, embellecer. Es lo que nos quiere decir el creacionismo. Vamos con el ultraísmo. Aspiró a reflejar en su temática todo cuanto carecía de lirismo. Es decir, cuando decimos que carece de lirismo, en el maquinismo y deportes. Bien. A ver, el ultraísmo reposa en la creencia de la superioridad del sueño y el juego libre de pensamiento. A ver, estudiantes, lo que nos quiere decir acá es que todo predomina o todos nos enfocamos en lo que respecta a lo onírico. ¿Y qué quiere decir lo onírico? A las ideas que podemos imaginar a través del sueño, ¿no? Eso se refiere a lo onírico. Como dice aquí, superioridad del sueño y el juego libre de pensamiento. Es decir, sentirnos libres en nuestras formas de pensar, pero relacionándolo o que esté dentro de lo onírico, de los sueños. Bien. El surrealismo influye prácticamente sobre todos los miembros de la generación, lo hemos visto. Llega a finales de la década de 1920. La expresión, ¿qué nos quiere decir? La expresión del mundo subconsciente, de los elementos oníricos. A ver, la poesía gana en libertad, tanto temática como formal, y vuelve a los contenidos humanos. Bien, estudiantes, así como hemos visto en el ultraísmo de que gana el libre pensamiento o la forma de pensar, entonces exclusivamente quien se relaciona con los elementos oníricos, ahí sí es el surrealismo. Bien, a ver, tal vez hago una pequeña modificación o es que tal vez yo me adelanté a los sismos. Como les había dicho, el ultraísmo es el que reposa en la creencia de la superioridad del sueño. Solamente lo dice de manera general, ¿no? En relación al sueño y el libre juego de pensamiento. Mientras que lo que sí se relaciona exclusivamente con lo onírico, ¿no? Las ideas que podemos crear, plasmar, ¿no? Mediante el sueño, ahí sí es exclusivamente el surrealismo, lo onírico. Bien, tal vez para que no se me vayan a confundir, pero lo dijo en el ultraísmo, ahora lo dice en el surrealismo. No, es que sí se asemejan, sí se parecen de alguna forma, pero exclusivamente cuando es los sueños o lo onírico es el surrealismo. Mientras que en el ultraísmo es la libertad, ¿no? Del pensamiento, el juego de palabras o del juego de ideas a pensar. Bien, aquí lo podemos ver. Vayamos ahora sí con la evolución de esta generación.
como les había dicho, ¿no? Al inicio se dedicaron a la poesía pura y luego esta poesía ya fue humanizada, expresaba dolor, alegría, ya, lo vamos a ver. La primera etapa está dada en 1920 a 1928, llamado la poesía tradicional y neopopular. ¿Qué podemos decir de esta primera etapa? A ver, se recibe la influencia de Bécquer, de Jiménez y de los vanguardistas. Bien, apareció por la poesía tradicional, o mejor dicho, aprecio, ¿no?, a la poesía tradicional. ¿Qué nos quiere decir? Las formas métricas cultas y populares. Como les vuelvo a recalcar, una combinación, ¿no?, de lo nuevo y lo que ya es decir, el pasado, la propia España, ¿verdad? Obras tenemos aquí con sus debidos autores. Ojo, presten mucha atención porque con ello van a saber quiénes son los representantes de toda la generación del 27, sino que aquí lo estamos diciendo de manera más ordenada o a través de sus etapas. Bien, aquí tenemos entonces la obra Imagen de Gerardo Diego, El romancero gitano de García Lorca. Miren, ya vamos a mencionando a dos autores. El cántico de Jorge Guillén, Las islas invitadas de Alto Aguirre, ahí lo tenemos. La segunda etapa, que abarca de 1928 a 1936, se le va a llamar vanguardismo y compromiso político. Quiere decir, estudiantes, de que aquí los autores se van a sentir influenciados por los vanguardismos. Ya se va a establecer unos cambios, o innovaciones, ¿no? Mientras que en la primera etapa es la poesía tradicional, ¿no? Bien, seguimos entonces con esta segunda etapa. ¿Qué nos dice? Momento de esplendor. Quiere decir, poesías que reflejan las crisis personales y se hace patente el compromiso del escritor con la sociedad. Bien. Momento del superrealismo. Quiere decir, vamos a superar. ¿Ya? A ver, para ello vamos a utilizar la metáfora atrevida y la imagen extraña, ¿no? ¿Qué les había dicho yo? Las características, la figura o el recurso literario más utilizado va a ser la metáfora, porque nos sentimos o estamos influenciados por el vanguardismo. Obras, a ver, tenemos la fábula de X y Seda de Gerardo Diego. Nuevamente, ¿no? Aquí está este autor. Sobre los ángeles de Rafael Alberti. Pasión en la tierra de Alexander. Poeta en Nueva York de Lorca. Bien. Luego tenemos Las nubes de Luis Cernuda. El llanto en la sangre de Emilio Prados. Bien. Sigamos con la tercera etapa. A partir de 1936. ¿Cómo le podemos llamar? Dispersión, exilio y muerte. A ver, estudiantes, recuerden, yo siempre les he mencionado esta expresión o este dato. Recuerden que las guerras civiles sucedieron en el año 1936 a 1940, es decir, duraron 4 años. Entonces, es aquí como que estas guerras civiles establecieron un golpe a esta generación. ¿Qué nos quiere decir? Momento de la dispersión a causa de la guerra civil. La poesía deriva hacia el humanismo existencialista y angustiado. Se exilian Guillén, Cernuda y Alberti, que ejercen la docencia en universidades americanas. La poesía refleja los problemas humanos y sociales. Se impone el romance como estrofa.
¿Qué nos podemos dar cuenta, estudiantes, en esta última etapa? Ya las guerras civiles, como les digo, marcaron un hecho o fueron un gran golpe para estos autores, ¿bien? Y que también, como dice ahí, ¿ya? El romance ya no va a ser, a ver, perdón, dice que se impone el romance como estrofa. Cuando hemos hablado sobre las características de esta generación, sobre las métricas, habíamos dicho que es o se presenta de manera libre, ¿no? Podemos utilizar versículos, versos libres, blancos, ¿sí? Romanceros, también habíamos dicho, ¿no? O los romances, como dice aquí. Bien. Y bueno, estudiantes, otra cosa más que quería decirle. Este grupito de la generación del 27 eran jóvenes. Ellos todavía estaban en la, por así decirlo, todavía estaban, o eran todavía no se habían graduado o todavía no eran ingresados. Eran prácticamente estudiantes. ¿Ya? Eran jóvenes. 20, 23 años por ahí. Bien. Entonces vamos a mencionar las obras y sus debidos autores. Hijos de la ira tenemos a Damaso Alonso. Jardín cerrado tenemos a Emilio Prados. El contemplado tenemos a Pedro Salinas. Clamor de Jorge Guillén. Historia del corazón del autor Vicente Alexandre. Bien, estudiantes, entonces ya hemos visto toda, o mejor dicho, lo que respecta a la evolución de esta generación. Hemos visto una poesía tradicional o popular. Luego hemos visto, a ver, la segunda etapa, ya prácticamente se sintieron influenciados por los vanguardismos. Y en la tercera etapa, que hemos dicho, ya fue un golpe duro para ellos las guerras civiles, ¿no? Entonces sus poesías o sus obras, ¿no? Tomaron en cuenta a esos hechos, o es que se manifestaron por esos hechos, ¿no? Como dice aquí, hacia el humanismo existencia y angustia, ahí está la poesía. Bien, entonces nos vamos a la parte práctica. Bien. Para ello, antes voy a preguntar a sus compañeritos. A ver. Franklin Serrano, ¿ya? Carlos Paullo. Díganme ustedes, ¿qué entendemos por la generación del 27? ¿O por qué se le llama así? Unos segundos para sus compañeritos y damos pase a los voluntarios. ¿Por qué le llamamos la generación del 27? ¿Qué habíamos dicho? Que una generación literaria, cuando un grupo de escritores tienen ideas semejantes, comunes. ¿Ya? Estamos diciendo de manera general, ¿no? Generación literaria. Pero yo digo, ¿por qué se le llamó exclusivamente del 27? Nos dicen ahí, por el año de 1927. Ya, pero ¿qué pasó? Recuerden, ¿cuál fue el hecho por el cual ellos se unieron y a quién celebraban? Desde ahí surge, desde ahí. Ya habíamos dicho, en alabanza o celebración a un autor del pasado. ¿Y cómo se llama o quién es? Recuerden, celebraban el tricentenario de la muerte del autor o de... A ver, Pau y yo me dice por ahí, por los escritores. Serrano me dice para honrar. ¿Pero es para honrar? Exclusivamente. Ya, honrar me dicen por ahí. Ya podemos decir honrar. Alabanza. Ya. Aclamarlo. Ya. O recordamiento como un gran
autor, un gran escritor, ¿ya? A Luis de Góngora y Argote, ¿verdad? ¿Cuántos años están celebrando de su muerte? A ver, que me han respondido ahí Luis Smith, Carlos Pau y Franklin Serrano. ¿Cuántos años? ¿Qué les dije? ¿Cuántos años? Me dicen por ahí. 300 años, muy bien. ¿Y cómo le vamos a llamar? El tricentenario de la muerte de Góngora, ¿verdad? Bien, entonces, este grupito de autores, ¿ya? Quieren manifestar, ¿ya? O quieren mejorar su poesía, ¿bien? Trabajaron la poesía tradicional o popular y también se sintieron atraídos o influenciados por los, a ver, ¿cuáles serán? Lo hemos visto en la segunda etapa, influenciados por los ismos. ¿Qué quiere decir los ismos? Me dicen por ahí, por las vanguardias, ¿no? Muy bien, las vanguardias. ¿Ya? A ver, para todo el aula, ¿cuáles son esos tres ismos? O ya, mencióname por lo menos uno de los ismos que tomaron en cuenta o se sintieron influenciados del europeo. ¿Cuáles son? ¿O cuál es? Ya dime uno nada más. Para todos los del aula. ¿Ya? Bancayán, Pariapuma, Serrano. A ver, ¿cuál es ese ismo? Mencióname solamente uno de ellos que tomaron en España. Muy bien, me dicen por ahí el surrealismo, ¿no? Claro, el surrealismo. Es el que más influyó en los autores. Pero también hemos visto a otros dos. ¿Cuáles son? A ver, los que influyeron en España es el ultraísmo, el creacionismo y el surrealismo. Son los que influyeron exclusivamente en España, ¿ya? Mientras que hay otros ismos europeos, como ahí nos dice Luis Smith, ¿no? El futurismo, que también habíamos visto, el dadaísmo, el creacionismo, el surrealismo, esos son ya de vanguardistas europeos, ¿no? Bien, ahora les voy a preguntar, díganme ustedes, a ver, 5, ¿eh? Quiero 5 representantes de esta generación. Vamos. A ver, en las etapas yo he dicho obras y autores. A ver, díganme ustedes, ¿de quién más se recuerdan? ¿De qué autor? Ya, por lo menos. Para todos, a ver, voluntarios. A ver, autores o representantes, ¿quiénes son? Diego Gerardo, ¿sí? Otro, he dicho 5, ya, faltan 4. Vamos, Farid, vamos, Bracy, vamos, Franklin Serrano Paullo. Muy bien, Vicente Alexander. ¿Quién más? García Lorca. A ver, Pedro Audante, cuidado con su expresión. Ya, por favor. Pedro Salinas, muy bien. Muy bien, estudiantes. Entonces ya estamos
estableciendo o diciendo un resumen o lo más importante de esta generación, ¿verdad? Bien. Vamos entonces con las preguntas de su boletín. Dice, el afán de originalidad, la intrascendencia y la escritura onírica son características, dice, de la generación del 98, de la vanguardia en España, el teatro de García Lorca, la obra de Pío Baroja, los ensayos de Namuno. ¿Cuál será? A ver, vamos por los voluntarios. ¿Qué nos dice? Muy bien, Luis Smith nos dice la vanguardia en España. Claro, estudiantes, como habíamos dicho, ¿no? Los escritores o los autores